Entre 2017 y 2018, Hollow Knight sorprendió al mundo de los videojuegos, pues lo que aparentaba ser un simple indie hecho por 3 personas, resultó en uno de los mejores Metroidvanias de la historia. Tras 7 largos y silenciosos años, por fin recibimos a su secuela, Silksong. Por supuesto, un juego con tanta expectativa genera una pregunta importante. ¿Valió la pena esperar tanto tiempo? Te decimos nuestro veredicto en lo bueno, lo malo y lo meh de Hollow Knight, Silksong. Como siempre, comenzamos con lo bueno. La aventura de Hornet comienza en Tela Lejana, y como buen Metroidvania, este mundo está conectado, tiene varias rutas, y hay partes en donde llegamos a un pasillo sin salida, así que la exploración es clave para progresar. Tela Lejana es considerablemente más grande que Hallownest. Pensamos que fácil el doble, por lo que siempre hay algo por descubrir. En las etapas iniciales desconocíamos cada zona y carecíamos de un mapa, así que pasamos un rato sin saber exactamente a dónde ir, pero jamás nos sentimos perdidos o sin rumbo, porque constantemente encontramos algo que hacer, así que la diversión nunca se detuvo. De hecho, creemos que perderse es parte del encanto, porque resulta emocionante y fue una de nuestras partes favoritas. Al inicio, nuestro repertorio de movimientos es limitado, pero es suficiente para encaminarnos a destinos como la médula, los muelles profundos y la marcha del cazador. Cada una de estas zonas está repleta de enemigos, recompensas, secretos y NPC, que sean de ayuda o no, son sumamente carismáticos. Entre ellos está Chakra, que nos atrae con una canción sumamente pegajosa para vendernos los mapas de cada área. Otra de nuestras favoritas es Sherma, que no es una comediante o alguien que nos dé algún objeto de valor, pero la melodía que tararea es aún más encantadora. Así como ellas, hay varios personajes con tanta chispa que son la prueba de que, aunque Tela Lejana es un mundo sombrío, frío, cruel y despiadado, hay habitantes que lo hacen sentir cálido. Algo que vale la pena mencionar es que Hornet, a diferencia del caballero de Hollow Knight, habla. Lo vimos en la primera entrega, pero en esta ocasión desarrolla mucho su personalidad. En algunas ocasiones es muy educada y correcta con sus palabras, pero cuando tiene que imponer, jamás duda en inflar su arácnido pecho. También se muestra fascinada cuando alguien le revela algo de mucha ayuda, e incluso conmovida cuando siente ternura o tristeza. Nos pareció muy acertado que Tim Cherry le diera pequeños espacios para mostrar su forma de ser, además de que sus interacciones con los NPC son más interesantes. Otro punto a destacar de Tela Lejana es que en zonas como Valle Óseo y más avanzada la historia en Campanilla, hay pequeñas comunidades con todo tipo de NPC y tiendas. Un elemento importante de estos pueblos son los tableros que contienen los deseos prometidos, que son básicamente misiones secundarias. En Hollow Knight, este tipo de tareas eran más ambiguas y había que descubrirlas, pero en Silksong, los deseos prometidos aparecen en el menú para que veamos con mayor claridad lo que debemos hacer y chequemos nuestro progreso. Algunos son sencillos de cumplir, pero otros nos llevan a enfrentar monstruos que podrían considerarse jefes. Es un apartado que nos encantó porque brinda muchas actividades y tareas que jamás se sienten obligatorias, aburridas o de relleno, pues ayudan a descubrir cada rincón de Tela Lejana, a sus personajes y de paso ganar una remuneración, que son muy variadas. Así como en Hollow Knight, Tim Cherry hizo un trabajo impresionante tanto en el diseño del mundo y de sus zonas como en la variedad de ecosistemas. Por ejemplo, comenzamos en la gruta y el hogar musgoso, que están llenos de vegetación y fondos verdes, pero junto a ellos está la médula, un lugar tétrico, polvoso e infestado de monstruos que usan esqueletos para atacar y defenderse. Como estos ejemplos hay muchísimos, como los escalones ajados y el Monte Fai.
donde incluso hay elementos en el ambiente como aires que afectan nuestros saltos o temperaturas extremadamente bajas que nos lastiman. Esta diversidad de biomas hace que descubrir cada zona sea fascinante y emocionante, además de que nos brinda una variedad de enemigos descomunal. Ya que hablamos tanto del mundo de Hollow Knight, Silksong, pasemos a la manera en la que lo recorremos. Como mencionamos al comienzo, solo tenemos el brinco y la estocada en diagonal, que al inicio nos causó varios dolores de cabeza, pues es una maniobra muy diferente a las del caballero de Hollow Knight. Aunque cuesta acostumbrarse a esta estocada, es muy divertido practicar y aprender a dominarla, porque puede ser de muchísima ayuda tanto para el plataformeo como para el combate. Tela Lejana es el patio de recreo perfecto para poner a prueba nuestros movimientos. Es común encontrar zonas con numerosos obstáculos como lava, barrancos con picos, enemigos, sierras motorizadas y demás. Así que debemos evitarlas o incluso aprender a usarlas a nuestro favor en conjunto con nuestro arsenal, lo que resulta en un plataformeo preciso y sobre todo precioso. Algo que nos encantó de estos movimientos es que están muy conectados al combate. Así como el paso ágil es muy útil para alcanzar plataformas lejanas, igual lo es para evadir los golpes de los enemigos. Lo mismo sucede con la garra enlogada, que su función principal es que nos colguemos de aros que están en el aire, pero igualmente sirve para alcanzar de inmediato a algún enemigo y darle un golpe doble. Aún así, para el combate recibimos ataques poderosos muy diferentes. De hecho, este apartado tiene un arco de progresión muy similar al del movimiento. Así como en el inicio es simple, más adelante adquirimos la lanza sedeña, la tormenta de hilos y demás. Al ser dos campos tan similares y que van de la mano, es muy notorio cómo Hornet y nosotros, poco a poco, se hace más poderosa, habilidosa y capaz. Este crecimiento es sumamente satisfactorio y hace que exploremos con más emoción. Y espérense, que también están los blasones y las herramientas. En Hollow Knight, las herramientas son amuletos con beneficios únicos. Los blasones son estuches para equipar herramientas y cambian la aguja principal, ofreciendo diferentes sets de ataque. Cada blasón tiene características distintas, como el errante, con menor alcance, o el parca, que es más lento, pero genera más seda. Las herramientas se clasifican por colores, rojo, azul y amarillo, y los blasones priorizan ciertos colores, añadiendo estrategia al juego. Uno de los apartados más comentados de Silksong es su brutalidad, y confirmamos que lo es. En nuestra humilde opinión, esto es más notorio en los jefes, pues sus patrones de movimientos son menos predecibles de los que había en Hollow Knight, y sus ataques provocan el doble de daño. Aunque todos los jefes son complicados, consideramos que jamás son injustos. De hecho, nos parecieron mejores que los de Hollow Knight, o al menos más memorables y divertidos. Son el examen perfecto para ver si aprendimos a perfeccionar nuestro repertorio, tanto de combate como de movimiento. Y aunque rara vez derrotamos a uno en nuestros primeros intentos, nos parecieron maravillosos. La clave, por supuesto, es aprender su comportamiento y saber cuándo atacar. Y cada vez que nos patearon el trasero, nos mostraron claramente lo que hicimos mal y lo que debíamos mejorar. Creemos que su bestialidad es necesaria porque nos obliga a mejorar como jugadores y además hace que la recompensa de vencerlos sepa tan rica como una michelada. Ahora vamos con lo malo. Si somos honestos, creemos que Hollow Knight Silksong tiene algunos defectos, pero casi ninguno como para considerarse alarmante o grave. El único que queremos destacar es que durante nuestras primeras horas sentimos que jugábamos un DLC de Hollow Knight, pues quitando la estocada en diagonal, el movimiento, combate y la exploración parecía una calca de su antecesor. Esto nos llegó a preocupar porque, aunque amamos Hollow Knight, nos asustó la idea de haber esperado
esperado 7 años por más de lo mismo. Afortunadamente, una vez que descubrimos elementos como los blasones, las herramientas, los deseos prometidos, vimos la extensión del mapa y desbloqueamos los nuevos ataques y movimientos, confirmamos que es una secuela más que digna y a la que debemos aplaudir. Eso sí, tiene otros elementos que, aunque son quejas menores, no terminaron por encantarnos. Así que vamos con lo meh. Las monedas en Hollow Knight Silksong son fragmentos de coraza y los rosarios que se pueden conseguir al cumplir los deseos prometidos, al explorar el mapa y matando enemigos. Los rosarios son más importantes porque son los que se requieren en la mayoría de las tiendas de tela lejana, para los mapas que Chakra nos vende y para desbloquear algunas bancas santorias y estaciones de viaje rápido. El detalle es que algunos enemigos sueltan rosarios y otros fragmentos de coraza y en nuestra opinión, en las zonas iniciales del juego, la mayoría nos dan los segundos, así que varias veces carecíamos del dinero para pagar los checkpoints o las estaciones de viaje. Esto fue sumamente frustrante porque cuando pensábamos que por fin tendríamos un respiro, la realidad de ser pobres nos golpeó fuertemente. En las zonas más avanzadas aparecen más enemigos que sueltan rosarios, por lo que incluso llegó un punto en el que despilfarramos como Junior mimado con la tarjeta de crédito del papá. Sin embargo, creemos que se debió balancear un poco mejor la cantidad de bichos que otorgan rosarios y los lugares en donde los podemos encontrar al inicio. Eso sí, Team Cherry confirmó que el primer parche de Silksong resolverá esto. Ya que hablamos de dicho parche, también hará ajustes a la dificultad de un par de bosses iniciales y reducirá el daño que causarán algunos enemigos comunes. Esto último lo entendemos, porque nuestra única queja con la dificultad es que hay bichos que nos quitan 2 máscaras de salud. Es entendible de los jefes, pero es desesperante que un monstruo pequeño sea tan poderoso. Lo mismo pasa con algunos elementos ambientales, como los hoyos con gusanos carnívoros de escalones ajados, pues también quitan 2 máscaras de salud y nos parece exagerado. Nuestra última queja pequeña es que, aunque los jefes son una de nuestras partes favoritas de Silksong, sentimos que las recompensas por derrotarlos son mediocres en algunas ocasiones. De hecho, a veces lo único que obtenemos es seguir avanzando en el mapa y ya, lo que resultó muy decepcionante. Hollow Knight Silksong está tan pulido y perfectamente ensamblado que nos hizo entender por qué tardó tanto en salir. Igualmente, confirmó lo que uno de los miembros de Team Cherry dijo en una entrevista reciente. Se divirtieron mucho creándolo y se ve el amor en cada detalle. El título justifica en cada momento los años que estuvo en el horno al entregar tanto contenido, un mapa inmenso, jefes retadores, combate brutal, plataformeo que va de poco a más, herramientas, coleccionables y misiones secundarias. Hollow Knight Silksong es un paquete perfecto para que vivamos una experiencia que puede durar desde 20 horas hasta el triple y nos hace saber que siempre habrá algo nuevo por descubrir.